Cuando el nuevo vecino llegó nadie prestó demasiada atención. El edificio estaba acostumbrado a personas que aparecían y desaparecían sin dejar huella. Yo llevaba años viviendo en el mismo departamento, una rutina tranquila con el trabajo y la casa, y silencios que ya se sentían normales. Aquella mañana lo vi por primera vez cargando cajas, vestido de forma sencilla con una expresión concentrada, que contrastaba con el caos de la mudanza. No imaginé que su llegada cambiaría todo. Me llamo Daniela, y hasta ese momento mi vida era predecible. Salía temprano, regresaba al atardecer, cenaba sola y revisaba el celular hasta dormir. Aquella tarde al volver del trabajo, encontré una pequeña caja frente a mi puerta. Dentro había una taza envuelta con cuidado, y una nota breve que decía gracias por la paciencia durante la mudanza. Firmaba alguien llamado Marcos. Sonreí sin darme cuenta. Al día siguiente coincidimos en el pasillo. Su voz era tranquila, su forma de hablar hacía sentir cercanía inmediata. Me explicó que había dejado el detalle como gesto de cortesía, y aprovechó para invitarme un café en su departamento como forma de disculpa por el ruido. Dudé unos segundos, pero terminé aceptando. El lugar era sorprendentemente ordenado, demasiado para alguien que acababa de mudarse. Todo parecía colocado con precisión, como si hubiera vivido ahí desde hace tiempo. Noté ese detalle pero decidí no darle importancia. Conversamos durante horas, compartiendo historias simples, risas suaves y silencios cómodos. Sentí una conexión inesperada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Con los días comenzamos a vernos con frecuencia. Caminatas cortas, cenas improvisadas, charlas que se alargaban hasta la madrugada. Marcos parecía reservado en ciertos temas, evitaba hablar de su pasado y cambiaba de tema con habilidad. Aún así, había algo en su forma de mirar que transmitía sinceridad. Una mezcla extraña que me mantenía intrigada. Una noche escuché un golpe seco en su departamento. Salí al pasillo y la puerta estaba entreabierta. Llamé su nombre y no hubo respuesta inmediata. Cuando apareció su expresión era tensa, distinta a la que conocía. Dijo que todo estaba bien, que había dejado caer algo pesado. Su tono no me convencía, pero decidí no insistir. Días después encontré algo extraño en el ascensor, un sobre sin nombre que parecía haber sido olvidado. Al abrirlo, vi documentos con fotografías borrosas y direcciones anotadas a mano. Uno de esos papeles tenía el número de nuestro edificio. Sentí un escalofrío. Guardé el sobre sin saber qué hacer. Esa noche, durante la cena en su departamento, noté una herida reciente en su brazo. Pregunté con cuidado. Dijo que había sido un accidente menor. Su mirada evitaba la mía. El ambiente se volvió incómodo, pero intentó suavizar la situación con una sonrisa. Mi inquietud crecía en silencio. Cada detalle comenzaba a parecer extraño. Cada respuesta incompleta generaba nuevas dudas. Aún así, mi sentimiento hacia Marcos no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte, como si el misterio lo volviera aún más cercano. Una madrugada desperté con ruido en el pasillo. Miré por la mirilla, y vi a Marcos hablando con un hombre desconocido. La conversación era baja, tensa, y llena de pausas. El visitante le entregó algo pequeño y oscuro antes de marcharse. Marcos entró rápido a su departamento sin notar mi presencia. El corazón latía con fuerza. Regresé a la cama pero el sueño no volvió. Recordé el sobre con las fotografías, la herida en el brazo, las evasivas. Todo comenzaba a encajar de una forma inquietante. Al día siguiente decidí confrontarlo, pero al tocar su puerta nadie respondió. Intenté llamar sin éxito. El silencio se volvió pesado. Horas después regresó como si nada hubiera ocurrido, con la misma calma de siempre. Me saludó con naturalidad, como si la noche anterior no hubiera existido. Esa misma tarde reuní el valor y le mostré el sobre. Su expresión cambió al instante. Una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no logré identificar. El ambiente se congeló. Durante unos segundos ninguno habló. Entonces dijo mi nombre con una seriedad que nunca antes había mostrado. Sus palabras siguientes rompieron toda la realidad que yo había construido alrededor de él. Reveló que su llegada al edificio no había sido casual, que cada paso había sido calculado, y que mi presencia en su vida tampoco había sido una coincidencia. El silencio se volvió insoportable después de sus palabras. Sentí que todo lo que había vivido a su lado se desmoronaba en cuestión de segundos. Mi voz salió temblorosa al pedirle una explicación completa. Esta vez no evitó nada. Marcos cerró la puerta con calma y se apoyó contra ella, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Dijo que su nombre ni siquiera era el real, que llevaba meses siguiendo una investigación relacionada con una red de fraude y extorsión, que utilizaba edificios residenciales para esconder información y mover dinero sin levantar sospechas.
Explicó que ese sobre que encontré formaba parte de un seguimiento más grande, uno que lo había llevado directamente a este lugar. Confesó que el departamento que ocupaba, había pertenecido antes a una mujer involucrada en esa red, alguien que desapareció sin dejar rastro. Según su investigación, esa persona había ocultado documentos importantes dentro del edificio, antes de desaparecer, información que podía exponer a varias personas peligrosas. Su llegada no fue casual, estaba buscando esas pruebas desde el primer día. Sentí un nudo en el pecho, al entender que todo tenía un propósito desde antes de conocerlo. Aún así, faltaba algo más, algo que no terminaba de encajar. Le pregunté entonces qué tenía que ver yo en todo aquello. Su respuesta me dejó sin aire. Dijo que mi nombre apareció en los registros que estaba investigando, que había un documento, donde figuraba una transferencia fallida a mi cuenta bancaria meses atrás. Yo nunca supe de eso. Jamás vi ese dinero ni hice algo relacionado. Marcos explicó que alguien había intentado usar mi identidad para mover fondos ilegales, y que ese error había encendido las alertas dentro de la red. Por esa razón comenzó a observarme desde antes de mudarse. Quería saber si yo estaba involucrada, o solo había sido utilizada sin saberlo. Cada encuentro, cada conversación, cada momento compartido tenía un objetivo inicial: descubrir la verdad sobre mí. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. El sobre, las fotos, todo formaba parte de algo mucho más grande. Pregunté si aún dudaba de mí. Su mirada cambió ligeramente, esta vez con una sinceridad distinta. Dijo que al principio sí, pero con el tiempo, se dio cuenta que yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Aún así, el peligro no había desaparecido. Marcos explicó que la red ya sabía que alguien estaba investigando, y que el edificio estaba bajo vigilancia. La persona que vino la noche anterior le entregó información clave, una ubicación donde posiblemente se encontraba el resto de los documentos escondidos. Esa ubicación estaba dentro del mismo edificio. El miedo comenzó a crecer en mi interior. Pregunté qué iba a pasar ahora. Dijo que necesitaba entrar a un departamento vacío en el último piso, el antiguo lugar de la mujer desaparecida. Según los datos que recibió, ahí estaba la pieza final que necesitaba para cerrar todo. Sin pensarlo demasiado decidí acompañarlo. Tal vez fue miedo, o tal vez fue algo más fuerte que no podía explicar. Subimos juntos en silencio, cada paso se sentía más pesado que el anterior. El pasillo del último piso estaba oscuro, casi abandonado. La puerta del departamento estaba cerrada, pero Marcos sacó una llave que no sabía que tenía. Al entrar, el aire era frío y denso. Todo estaba cubierto de polvo, como si el lugar hubiera sido olvidado durante meses. Comenzó a buscar con rapidez, revisando paredes, muebles, rincones ocultos. Yo observaba cada movimiento con el corazón acelerado. Después de unos minutos, encontró algo detrás de un panel suelto en la pared. Un pequeño compartimento oculto, con varios documentos y un dispositivo de almacenamiento. Su expresión cambió al ver el contenido. Era la prueba que necesitaba. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo. Ambos nos quedamos inmóviles. Las pisadas eran firmes y venían acercándose. Marcos apagó la luz y me hizo retroceder en silencio. La puerta se abrió lentamente. Dos hombres entraron con linternas, revisando el lugar con cuidado. El tiempo parecía haberse detenido. Sentía mi respiración demasiado fuerte, como si pudiera delatarnos en cualquier instante. Marcos tomó mi mano con firmeza, y me llevó hacia una salida secundaria que no había notado antes. Logramos salir sin ser vistos y bajamos por las escaleras de emergencia. No paramos hasta llegar a la calle. El aire libre nunca se sintió tan necesario. Esa misma noche, entregó toda la información a las autoridades con las que trabajaba. La red fue desmantelada en cuestión de días, varias personas fueron detenidas, y el caso salió a la luz con detalles que sorprendieron a muchos. La mujer desaparecida fue localizada con vida en otra ciudad. Había estado ocultándose para protegerse. Mi nombre fue limpiado completamente al demostrarse que fui utilizada sin saberlo. La transferencia fallida había sido un error dentro de la operación ilegal, un detalle que terminó desatando toda la investigación. Pasaron semanas antes de que todo volviera a una calma aparente. Marcos desapareció tan rápido como llegó. No hubo despedida larga, solo una conversación final, donde agradeció haber confiado y haberlo acompañado en el momento más difícil. Antes de irse, dijo algo que quedó grabado en mi mente. Dijo que lo único que no estuvo planeado fue lo que sintió al conocerme. El edificio volvió a su rutina habitual. Nuevas caras comenzaron a aparecer, y otras se fueron. Yo seguí con mi vida, pero ya nada se sentía igual. Cada pasillo, cada rincón, guardaba recuerdos de algo que parecía una historia imposible.
A veces en las noches más silenciosas, pienso en todo lo que ocurrió, cómo un simple encuentro con un vecino cambió mi realidad. Y cómo estuve tan cerca de un peligro que nunca imaginé. Entre secretos y riesgos, nació algo real en medio de una mentira que jamás fue mía. Nunca volví a ver a Marcos, pero en el fondo sé que en algún lugar, sigue caminando con esa misma calma, llevando consigo historias que nunca serán contadas por completo. Con el paso del tiempo, Daniela dejó de ver aquel episodio como un accidente inquietante, y comenzó a entenderlo como un punto de quiebre. La rutina volvió, pero con una mirada distinta, más consciente de lo que se oculta bajo lo cotidiano. El departamento siguió siendo el mismo, pero ella ya no lo era. Esta historia refleja una idea poderosa. Incluso en escenarios comunes pueden existir verdades ocultas que cambian todo en segundos. Lo valioso no es evitar el riesgo, más bien la capacidad de enfrentarlo con claridad cuando aparece. Es un relato que demuestra que la intuición combinada con valentía puede transformar una situación peligrosa en una oportunidad para despertar. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias emocionantes.